Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Turno y Acción. Hoy vamos a echar un vistazo a Cannonades, cañonazos. Vamos a ello. Es un juego muy sencillo en el que tenemos una carta donde nos aparecen las acciones posibles y el setup del juego. Y luego nos aparecen unos puntitos porque en el juego tendremos hasta 4 acciones que podremos hacer, y esto es para ir marcando las acciones que llevamos si es que lo queremos utilizar. Dejamos esto por aquí. Y estas son las cartas de las que consiste el juego. Y en estos barquitos podemos ver el color del barco, que tiene un color muy claro, como en este caso es verde, este sería el color morado. Y luego hay unos iconos que normalmente hacen referencia, al menos uno, al color del barco. Y aquí tenemos abajo otros iconos. Los iconos que hay en el lado inferior son los iconos de capitán. Veremos para qué sirven. Y los iconos que hay aquí son los iconos de clan, que como vemos hay varios tipos de icono, y normalmente cada icono tiene un color, hace referencia a un color, aunque en algunos no se ve tan claro. Este, por ejemplo, sería azul, este sería verde, este sería morado. Siempre hay un icono del color de la bandera, es decir, esto es morado, pues hay un icono morado. Esto es azul, pues hay un azul. Este, por ejemplo, tiene 3 iconos. Ese de aquí, de la calavera, es rojo, te ha marcado en rojo, por lo tanto el barco es rojo. Vamos con el setup del juego. Al inicio de la partida se reparten 5 cartas a cada jugador. Vamos a hacer una partida, vamos a mostrar una partida a 2 jugadores, pero se hace igual a más jugadores. Esto solo ocurre en la primera, al inicio, en el setup. Y dejamos el mazo aquí a un lado. Una vez el turno de un jugador se divide en 2 fases. La primera fase al inicio sería robar cartas, ¿de acuerdo? Que ya veremos cómo funciona. Y la segunda parte ya es, pues, las acciones en cuestión. En el primer turno lo que tenemos que hacer es formar nuestra flota de barcos. Para ello, una de las acciones que tenemos es bajar una carta de nuestra mano, que en todo momento las cartas de nuestra mano son secretas, y bajarla boca abajo. Esto sería una acción. Por ejemplo, en mi turno, como no tengo flota, pues bajo una acción, 2 acciones, 3 acciones. Si no quiero hacer las 4 acciones que tengo en mi turno, pues no las hago. Ahora ya puedo pasar y le doy el turno al otro jugador. Si quiero gastar 4 acciones, podría bajar otra carta. ¿Vale? Esta es una de las acciones que están aquí expuestas en el lado de aquí, acciones. ¿Vale? Entonces, una de estas acciones es añadir un barco a tu flota. Tu flota no puede tener más de 4 cartas, es decir, de 4 barcos, y siempre se colocan boca abajo. El resto de jugadores no van a saber qué barco hay aquí. Una vez acabada tu acción, pues el otro jugador haría sus 4 acciones. Bien, esta es una de las opciones. Añadir un barco a tu flota con un máximo de 4. Es decir, hasta que no te eliminen, si yo tuviera esto así, hasta que no me eliminen uno de estos 4 no puedo bajar otro. Luego, la siguiente acción es disparar, y para ello utilizo las cartas de mi mano. Vamos a suponer que el otro jugador también ha bajado, pues por ejemplo ha bajado 4 cartas y tiene una carta en mano, que la dejo por aquí para que se vea. Yo, en mi segunda acción posible, puedo elegir las que quiera de esas 4 acciones y puedo repetir, pues decido atacar, es decir, enviar un cañonazo a uno de los barcos del otro jugador. Entonces yo, por ejemplo, envío con esta carta, pongo en juego esta carta y digo que con esta carta ataco esta. Puedo elegir la que quiera. El otro jugador la desvela y fijaos que si la carta no coincide en color, es decir, el lila, eso es verde, eso es lila, no coincide, y tampoco coinciden sus iconos, no hay ninguno de los colores de los iconos, o simplemente el icono, que tuviera el mismo icono que este de aquí. Este igual no lo tiene porque es verde, pero podría tener este. Si no coincide en nada, mi ataque es fallido, el barco del otro jugador pues queda boca arriba porque queda tocado, ha sido atacado, pero mi carta se descarta. Vamos a suponer que en vez de elegir esta, elijo esta, que ya la he mirado, y coincide. Es la misma carta, el mismo barco con el mismo color, no tiene que ser la misma carta, simplemente que tenga el mismo color o coincida uno de los iconos. En este caso es la misma carta, pero voy a buscar otra opción. Por ejemplo,
esta carta. Pues imaginaos que yo ataco con esta y es esta carta. Como coincide el color, destruyo la carta. Tanto la carta que ataca, si no lo consigue, se descarta, como la carta que ataca y consigue destruir el barco también se descarta. Y las dos van al descarte. De este modo se consigue eliminar las cartas del contrincante. El objetivo del juego, en realidad, es dejar al contrincante sin cartas. El primero que pierda su flota pierde la partida, y el otro jugador, en una partida de 2 jugadores, el otro jugador ganaría. En una partida a más jugadores, ese jugador que ha perdido su flota queda eliminado y siguen jugando el resto. Otra acción posible, que no sea disparar o bajar un barco a la flota, es robar. Para ello descartaremos una carta de nuestra mano, la que queramos, y robaremos otra carta a cambio. Bien, si la carta que estamos descartando tiene icono de capitán, que es esto de aquí, por cada icono de capitán que tenga, robaremos una más. Por ejemplo, esta carta tiene 2 iconos de capitán, así que robaríamos 3 cartas. Si descartásemos esta carta que tiene un icono de capitán, recordad que los iconos de capitán son los que hay aquí abajo del barco, pues entonces robaríamos la carta habitual más otra por el icono de capitán. Es decir, una carta vamos a robar por cada icono de capitán que tenga la carta que desechamos. Y la última acción que podemos hacer es un abordaje. Para ello tenemos que utilizar un barco dañado. O sea, este jugador tiene este barco que está así mostrado porque ya ha tenido una batalla y está tocado. Entonces tú puedes decir, el otro jugador podría hacerlo, yo ahora no podría. Pero imaginaos que tengo esta carta así, también dañada. Yo puedo lanzar mi barco contra el suyo y efectuar un abordaje. Es la manera de utilizar las cartas boca arriba. Ocurre exactamente lo mismo. No coincide en color y tampoco los iconos coinciden. Por lo tanto, mi abordaje fracasaría. Y descarto la carta. Vale, pues repaso. Una acción, añadir de tu mano en una carta a tu flota. Segunda acción, puedes lanzar un cañonazo contra uno de esos barcos de cualquier contrincante. Para ello simplemente sacamos en juego la carta con la que queremos disparar y elegimos la carta del oponente que queremos atacar. Segundo, robar. Eliminamos una carta de nuestra mano y robamos otra carta del mazo. Si la carta tiene iconos de capitán aquí abajo, robaremos además otra carta por cada icono que haya de capitán. Vale, ¿qué pasa cuando destruimos una carta que tiene un icono de capitán, como aquí, por ejemplo, esta? Las cartas de capitán son más fuertes que cualquier otra carta. Por ejemplo, esta carta que tiene 2 iconos es más fuerte que esta. Si alguien me destruye esta carta que es de capitán, o yo destruyo una carta de capitán como esta, o otra como esta, que está boca abajo, ¿vale? Imaginaos que yo en mi turno ataco con esta carta, esa carta. El jugador desvela esta carta, es azul, coinciden los colores, pero es un capitán, ¿vale? Las 2 cartas se descartan, pero el otro jugador que ha perdido su carta de capitán tiene una ventaja, que se llama vendetta. Y esta ventaja consiste en que puede robar una carta del mazo gratuitamente, o puede decidir que yo tengo que descartar alguna carta de mi mano. O sea, el jugador que le ha disparado, que sea yo o sea el que sea, si hubiera más jugadores, tendrá que descartar una carta de su mano si él quiere, o también puede escoger una de mis cartas que están boca abajo y colocarla boca arriba. O sea, son 3 opciones. Si tú destruyes una carta con capitán de cualquier otro jugador, pues ese otro jugador puede decir que tú tienes que descartarte de una carta de tu mano, tú eliges cuál, pero te descartas de una. Puede decidir que quiere robar una carta de aquí, pues podría hacer eso. O puede decidir que quiere que le des la vuelta a una de tus cartas de flota. Una de estas 3 opciones tiene el jugador al que se le destruye una carta con capitán. Vale, una vez un jugador ha hecho sus 4 acciones, o 3, puede decidir pasar y no hacer ninguna, porque no quiere hacer ninguna, porque a lo mejor quiere ir directamente a la siguiente ronda y empezar robando cartas.
para acumular cartas en mano. No estás obligado a hacer ninguna de las 4 acciones. Pero una vez un jugador termina su turno, entonces deberá mirar si tiene demasiadas cartas en mano. El límite de cartas en mano es de 1 más el número de jugadores. Es decir, mi límite a 2 jugadores es de 3. Vale, pues cuando acaba mi turno, si yo tuviese todas estas cartas en mano, me veo obligado a descartarme de 2 para quedarme con el máximo que puedo tener en mano, que son 3. Hay que tener en cuenta en este caso que si estuviéramos jugando a 4 jugadores, por ejemplo, el límite de cartas en mano sería 5, pero en el momento en que un jugador es eliminado de la partida, el límite de cartas en mano se reduce ajustándose a los jugadores que hay en ese momento. Pasaría a ser 4 en vez de 5. Solo me falta explicar la primera fase, que es el robo. Vale, en la primera fase, como se reparten 5 cartas al inicio, pues no se roba. Y hacemos nuestras 4 acciones. 1, 2, 3 y la cuarta, que me quedarían 2 cartas en mano. Voy a cambiarlas para que sean diferentes. Vale, pues el otro jugador también decide bajar 3 barcos a su flota, o sea, repite la misma acción 3 veces. Y la cuarta acción decide que no la va a jugar porque quiere guardarse esas 2 cartas. Una vez se ha acabado nuestros turnos, miramos las cartas que hay en mano y si cumplen el requisito de no pasar del número de jugadores más 1, pues pasamos a la primera fase. Ahora sí, puedo robar tantas cartas como el número máximo que puedo tener, que se puede robar, es 5, menos lo que ya tenga en flota. Es decir, 5 menos 3, puedo robar 2 cartas. Y esta sería mi nueva mano. Y ahora haría las acciones. Pues por ejemplo, disparo cañonazo sobre este. Vale, no coincide el color, esto es verde, no tiene iconos, no coincide ningún icono. Si coincidiese algún icono con el verde, a un icono verde, entonces sí, también la destruiría. Descarto mi carta, he hecho una acción, esta carta queda ya descubierta porque resulta que el barco está tocado, ya sabemos qué barco es, por lo tanto queda descubierta. Esa es mi primera acción. Mi segunda acción podría ser, si tuviese una carta verde o con icono verde, podría atacar esta carta, pero no es el caso, así que voy a arriesgarme con la azul aquí. Esta es mi segunda acción, desvelo, la carta es morada, no tiene nada azul, así que descarto mi carta. He hecho 2 acciones, he perdido 2 barcos, con lo cual es un poco grave, así que decido pues descartar esta carta que me da 2 iconos en mi última acción, que es la cuarta, para conseguir 3 cartas en mano. Se acaba mi turno, pero tengo más cartas de las permitidas, así que voy a eliminar una y como tengo 2 rojas, voy a eliminar esta. El otro jugador le toca ahora, que tiene esto, él empieza por robar, va a robar tantas cartas. Puede robar hasta 5 cartas menos las que ya tienen juego en la flota. 5 le quitas 3, pues nos quedamos con 2. Así que esta es su nueva mano. Vale, pues ahora sí que puede tener más cartas en este punto de las permitidas. Es al final de la ronda, cuando hay que descartar. Pues decide que va a atacarme con la azul aquí. Yo la despliego, no coincide, ni coincide, es color morado, ni coincide el azul, que es este, ni el verde, así que se descarta. Vale, otra acción que va a hacer, como es morado, es atacarme con esta carta aquí, a esta. Me destruye, así que ya me ha eliminado un barco. Como era un barco de capitán, yo ahora puedo decidir que tiene que eliminar una carta de su mano, ¿vale? Eso es algo que decidiría él. O, pues que puedo robar una carta de aquí. O puedo hacerle que él despliegue, me muestre esta carta. Esa es mi opción. Así que se acaba su turno, decide que ya no va a hacer más acciones. Se debería descartar de más, si tuviera más de 3 cartas, debería descartarse, cosa que no va a hacer, porque tiene solo 2. Y ahora, en el inicio de mi turno, puedo robar pues 3. 5. Ahora tengo esto en mi mano y ahora pues lo tengo muy fácil. Ataco a esta, con lo cual la destruyo. Como es una carta de capitán, pues él decide que debo eliminar una. Pues voy a eliminar esta.
Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues voy a buscar esta verde, le ataco esta es mi segunda acción, la destruyo. Él puede decidir qué quiere hacer. Pues me dice que desvele esta carta, pues la desvelo. Y sigo, y como tengo un azul, le ataco esta, la destruyo y he ganado la partida de este modo. Y esto es el juego, no tiene absolutamente nada más. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Un juego, como veis, sencillito, es una barajita. Aquí hay un QR para que bajéis las instrucciones que están en inglés, el juego está en inglés, pues independiente del idioma, Una vez que sabes las reglas puedes jugar. Y es una barajita. Bueno, un juego entretenido, es chulito, está bien, Un filler, vamos, un juego para pasar el rato y jugar en cualquier lugar, porque no ocupa mucho más que las 4 cartas que vais a poner sobre la mesa. Es un juego de Kickstarter, así que lo que no sé si lo vais a encontrar en tiendas, es la única duda que tengo. La única pega es en lo que es la caja. Las cartas son de buena calidad, ¿vale? Están bien, pero la caja es como si lo hubiera hecho yo en casa. Tiene las aristas de haberlas pegado con pegamento. Es una cartulina como si yo lo hubiera pues plegado y lo hubiera doblado, le hubiera puesto pegamento y lo hubiera cerrado. ¿Sabes? No se ve aquello súper profesional como otras cajas de barajas que se venden en el mercado. Es el único fallo que puedo decir que veo. Bueno, pues un juego transportable para ir de viaje, sencillito y entretenido. Yo creo que es un juego que está bien. Ya os digo, Kickstarter, así que no sé si este juego va a tener mucha salida, no lo creo. Y no sé si lo vais a poder encontrar en tiendas. Más que nada os aviso por si os ha hecho gracia o os interesa tenerlo, que sepáis que a lo mejor os va a costar un poquito. Creo que fueron unos 20 euros o algo así lo que costó el Kickstarter. El juego, como pone aquí, es de 1 a 5 jugadores y entre 15 y 20 minutos. Las partidas se pueden alargar porque mientras tú tengas el cuidado de ir bajando cartas a tu flota cuando te las van eliminando, pues la partida se puede ir alargando o puedes ir aguantando ahí el tipo. Así que pues sí que es verdad que yo una partida que jugué creo que duró a 2 jugadores, unos 35 minutos, porque los dos teníamos cuidado de ir bajando cartas. Lo que pasa que en una de esas buenas jugadas, con 4 acciones, si atacas las 4 cartas y tienes suerte, puedes destruir una flota al completo. Y entonces, pues ya sabemos que si destruyes las flotas de los demás jugadores, tú eres el vencedor. Y nada más, gracias por ver el vídeo y hasta pronto.